En medio del conflicto armado que afronta Colombia, los cuerpos y las vidas de las mujeres fueron convertidos en armas de guerra. Tan solo entre 2001 y 2009 hay documentados 500.000 de víctimas de abuso sexual, pero los subregistros señalan una cifra de cerca de 2 millones de mujeres violentadas. Una de ellas, la periodista Ginette Bedoya Lima, pidió en el 2013 que la medida de reparación a la que tienen derecho las víctimas del conflicto fuera la institucionalización de una fecha que le recordara al país la barbarie de este crimen, pero sobre todo que sirviera para dignificar a las sobrevivientes. Así, el presidente Juan Manuel Santos, mediante el decreto 1480 del 5 de agosto de 2014, declaró el 25 de mayo como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. El decreto obliga a todas las entidades del Estado a su conmemoración en todo el territorio nacional. Hoy es el día para conocer y resaltar la dignidad de millones de niñas, adolescentes y mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual. No es hora de callar.